Hola, ¿qué tal? Gracias por la espera. Gracias por estar aquí. Ah, el tema de hoy, disculpen, pero estaba probando un nuevo software y bueno, ya está todo a punto y ya estamos iniciando. El tema de hoy es el miedo, el capítulo 3. ¿Ok? Y bueno, vamos a iniciar con este directo. Nos vamos a conectar a Instagram en Bruno C. Caballero y en Instagram en Viaje a la Conciencia. ¿Ok? Gracias por estar aquí, gracias por haberme esperado una vez más. Bueno, comenzamos. Para los que no me conocen, que se están integrando a esta serie de directos, mi nombre es Bruno Caballero. Yo soy coach de vida, soy terapeuta, entre muchas otras cosas, y lo que yo hago es ayudar a las personas y a las empresas a resolver sus problemas, y me especializo en las crisis de vida de las personas, crisis de vida, crisis de operación de las empresas. Y bueno, a grandes rasgos soy escritor, conferencista, y bueno, mi misión de vida es ayudar a las personas a sobreponerse a sus retos, a sus crisis. Y bueno, este soy yo, y el día de hoy voy a continuar con un tema muy interesante que es el miedo. En los capítulos pasados habíamos tocado varios tipos de miedo y de dónde se origina el miedo. Entonces, quiero agradecer, ya estamos aquí, espérenme un tantito, ahora cada vez se complica más. Ok, quiero agradecer especialmente a las personas que no pude agradecer la vez pasada, porque en Facebook no me aparece los comentarios, no me aparecen todos los comentarios, pero de todos modos, gracias a Yehu en Canadá, Yehu Mora, Luis Enrique Zazueta de Culiacán, Sinaloa, e Isabel Marín. Ok, bueno, pues esas son las personas que se me pasó decirles gracias, hola. Y bueno, pues ya vamos a estar acá. Si quieren enviarme sus saludos. Ay, Pau, ¿cómo estás? Buenas noches. Perdóname la tardanza, pero ok, ya estamos aquí. Muchas gracias, Pau. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Cuéntame cómo va todo lo de tu negocio. Ok, bueno, vamos a darle a todo esto. Un poquito retardado, pero bueno, al final del día, ahí vamos. Ok, pues entonces, tengo que decirles que estoy un poco desfasado, así es de que van a tardar como 1 o 2 minutos en aparecer las preguntas, así es de que tenganme un poquito de paciencia. Y aquí estoy. Ok, entonces les voy a platicar un poquito de todo lo que hemos visto para las personas que no han visto los directos anteriores. Vimos de dónde viene el miedo. Hola, Lau, ¿cómo estás? Ok, muy bien. Mejor te veo. Ok, muy bien. Ok, entonces ok, este es el primer capítulo. Ok, vamos a hablar de en este capítulo que sigue. Vamos a seguir. Habíamos hablado que el miedo es una construcción mental que vive en el futuro
se construye en el pasado y te impide tomar acción en el presente, o te hace tomar una acción errónea en el presente, porque no se toman las acciones con base al miedo, se hacen irracionales. ¿Ok? Habíamos hablado que todo el mundo tenemos dos tipos de miedo: los miedos conscientes y los miedos inconscientes. Los miedos conscientes pues, son cuando tienes una situación que te produce un cierto tipo de temor, y los miedos inconscientes son aquellos que no sabes que tienes, pero que vienes arrastrando, ya sea de tu inconsciente familiar o del inconsciente social, o se van dando conforme vamos avanzando en la vida. Había hablado yo de los miedos en la mercadotecnia, cómo se usan para vender productos y servicios. Y bueno, había quedado pendiente la charla pasada. Había hablado yo del miedo a la soledad, de por qué le da miedo a la gente la soledad, quedar solo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Sí, hoy voy a hablar de el miedo a perder a tu pareja. ¿Por qué? ¿Por qué da miedo esa pérdida de la pareja? Esas rupturas, tanto para las mujeres como para los hombres, da tanto miedo quedarse solo, sin pareja. Ok, entonces voy a hablar primero de por qué este miedo a la pérdida de la pareja genera una situación que no es nada, para los que la hemos vivido, no es nada linda, pero bueno, finalmente se da, y son los celos. Los celos vienen determinados por ese miedo a perder al compañero o a la compañera, ¿ok? Entonces, son diferentes para las personas, para las mujeres, que para los hombres. Hola, Vida Dayara, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Y voy a hablar primero para los celos para un hombre. ¿Qué significa cuando tu mujer se opta por otra persona, por otra pareja? Y bueno, aquí se dispara un miedo ancestral, un miedo arcaico, porque la hembra se aparea con otro macho, y esto significa que el otro macho es para el inconsciente arcaico, significa que ese otro macho es más apto para inseminar a la hembra. Para la biología animal del hombre, la infidelidad significa que la hembra estará preñada con el semen de otro macho. Entonces, mantener a los críos de otro macho no es rentable para mis genes, para el macho que es puesto a un lado, ya no es rentable, biológicamente ya no tiene un sentido estar con esa hembra, y lo que sucede en la mayoría de los casos es que la hembra es abandonada y se busca una nueva hembra, por lo regular más joven, más apta para la reproducción. Pero en sí, el miedo a la pérdida de la pareja de un hombre, de un macho, de la especie humana, es eso precisamente, que su linaje, sus genes no van a continuar en esa unión. Para una mujer es diferente, porque para una mujer lo más importante es asegurar la supervivencia de los críos. Entonces el miedo viene cuando un macho impregna a otras hembras. El mensaje biológico para la hembra es que el mamut se tendrá que repartir entre más críos de otras hembras, por lo que mis críos, los críos de esta hembra, tendrán menos alimento y por lo tanto menos posibilidades de sobrevivir y más posibilidades de
morir. Y volvemos a lo mismo. Toda acción del inconsciente está encaminada a la supervivencia de la especie. ¿Ok? Aquí vienen otros temas que voy a tocar más adelante, pero bueno, vamos a continuar con el miedo al fracaso. El miedo al fracaso, el fracaso social es igual a la muerte. Aquí se pone de manifiesto la incompetencia con otros machos, es decir, que otros machos sean más aptos para cazar mamuts y para sostener a la tribu que el fracasado o que la persona que se percibe a sí misma como fracasado. El macho que no pueda proveer no puede garantizar la supervivencia de su especie. Por eso el fracaso para un hombre es muy determinante, es muy importante el sentir esa parte del fracaso, de sentirse fracasado. Y tiene que ver otra vez con supervivencia. El macho fracasado no tiene, vamos a llamarlo así, el derecho de tener hembras o de tener una familia, una tribu, porque es menester el llevar alimento y el sentirse proveedor de su propia especie, de su propio linaje, de sus propios genes. Entonces, miedo al éxito. Aquí, fíjense que aquí hay un tema bien curioso porque muchas personas, bueno, la mayoría de las personas pensaríamos que el éxito laboral, el éxito financiero, el éxito social es lo que cualquier persona estaría buscando, cualquier persona en su sano juicio estaría buscando. Sin embargo, existe este miedo que a primera vista podría parecer inexplicable. ¿Por qué? ¿Por qué esta parte de no tener éxito, de no querer tener éxito? Entonces, este es un aspecto muy curioso, pero tal pareciera que de manera consciente lo buscamos, pero de manera inconsciente muchas personas rehuyen al éxito. Y buscamos el éxito porque esos son los estándares de la Matrix, pero el inconsciente familiar, si en el árbol familiar, en la historia familiar, no ha habido una historia de éxito, entonces la persona que empieza a tener éxito empieza a experimentar una ansiedad inexplicable, una ansiedad que no tiene una lógica. Y esto es porque, voy a poner dos casos. Si una persona viene de una familia de empresarios exitosos, lo esperado o para pertenecer a ese clan, para pertenecer a ese linaje, es que esta persona tenga éxito. Es menester para pertenecer a ese grupo, a ese club que tenga éxito. Y esto es parte de la educación que recibimos desde pequeños. Por ejemplo, los judíos. Para los judíos es muy importante tener dinero porque esa es una forma de honrar a Dios. Cuando un judío no tiene dinero, no está honrando a Dios. Entonces esta es una situación que está enraizada muy dentro en su psique, en su inconsciente. No así los católicos. Los católicos tienen como principal virtud la pobreza, la humildad se le llama en la religión católica. El ser humilde, y incluso hay un pasaje que
incluso creo que está mal traducido, pero dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esto tenía una acepción muy clara, aunque no se expresaba como tal en esa época. La Iglesia Católica tenía como principal o uno de los principales objetivos el recibir donaciones. Entonces esa fue parte del objetivo de meter esta ideología en las personas, de que era muy importante ser pobre para poder acceder al cielo. ¿Para qué? Para que tú me des tu riqueza financiera. Porque si tú eres rico, difícilmente vas a poder lograr el paraíso, el perdón, ¿no? Ya hablamos del perdón, tengo 2 directos del perdón, si lo quiere ver alguien que no lo haya visto, ahí están. Y bueno, en este sentido, la Iglesia Católica entrena a sus feligreses, o como yo digo, los amaestra para no tener dinero, porque tener dinero es pecaminoso y tener dinero es pobre. Por lo tanto, me da miedo tener dinero, me da miedo tener éxito, me da miedo porque esas cosas son soberbia, esas cosas son malas, ¿no? Y si más en mi árbol familiar no ha habido gente exitosa, pues entonces no puedo yo destacar, porque volvemos al mismo tema. Soy expulsado en mi psique, soy expulsado del clan familiar, y esto provoca ¿qué? La muerte. Si un mamífero no tiene clan, no tiene tribu, no tiene manada, entonces es comido por los animales salvajes depredadores. Y recordemos que, hola Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Recordemos que el ser humano siempre fue animal de presa. Siempre existe un miedo inherente a lo que yo he mencionado en todos los directos, salir de la cueva. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el caso de Vicente Fernández. Vicente Fernández es un cantante mexicano que pues, creo que es conocido en toda Latinoamérica, pero para quien no lo conozca, es un cantante muy exitoso, todavía vive, y su hijo, Alejandro Fernández, fue igual o más exitoso porque tenía las mismas capacidades vocales, pero además el tipo era galán y para mi gusto tiene una voz más potente y más modulada que la de Vicente. Entonces, pues esos son aspectos que le llevaron a igualar la fama de su padre y estar a la par con él. Él exploró otras expresiones musicales, pero finalmente él en ese sentido superó al papá. Y luego viene la tercera generación, es un cantante que se llama Alex Fernández. El tipo es bien parecido, el tipo es más alto que sus 2 antecesores, pero, y aquí viene el pero, existe un libro que se llama las 43 leyes del éxito, y una de las leyes es muy clara, que para igualar a un gigante tienes que ser igual o mejor que ese gigante. Ahora, este muchacho tiene no uno, tiene a 2 gigantes antes que él. Entonces es altamente improbable que este muchacho logre el mismo arrastre que tiene su abuelo y que tiene su papá en la música vernácula mexicana. Aquí lo indicado sería que este muchacho pues no
no se dedicara a la música, o por lo menos al canto, de ese género, ¿no? Porque pues es obvio, ¿no? Entonces existe un miedo, o sea, él no tiene, él tiene miedo al fracaso, porque lo obligado para él, su obligación es tener éxito. Entonces, como no tiene el éxito o el arrastre que su padre y su abuelo, entonces el miedo se acrecenta. ¿Por qué? Porque es el miedo al ridículo. Creo que ya hablé de ese miedo. El miedo al ridículo es ser expulsado de la manada. Por eso la gente, el segundo miedo más grande después de la muerte es el hablar en público, el hacer el ridículo. Entonces, pues bueno, esa es la situación. Entonces, el miedo al abandono. El miedo al abandono, okay. El miedo al abandono, bueno, hay varios tipos de abandono, voy a hablar de algunos de ellos. El miedo al abandono por parte de los padres y abandono por parte de la pareja y abandono por parte del clan. Ajá. El abandono por parte de la pareja, pues ya lo hablé hace unos momentos. Y bueno, el abandono por parte de los padres, volvemos al tema, los niños que son abandonados tienen una necesidad constante de estar pegado. Si el papá se separa de la mamá y vive en otro lugar, el niño tiene miedo, un miedo inconsciente a que el papá ya no regrese, ya lo haya finalmente desechado o abandonado. Es un miedo inconsciente, o sea, aunque el papá esté con el niño y lo consecuente y le hable bien y todo, siempre existe ese miedo y el niño va a crecer con una aprensión a que el papá en cualquier momento pueda dejarlo abandonado, ¿no? Y esto continúa durante toda la vida, se puede reflejar en las parejas futuras de ese niño, en las que él tiene una necesidad constante de estar siendo reconocido y de tener cerca a la persona amada, y puede desarrollar esta parte que yo les decía de los celos, ¿no? Celos patológicos. Ok. Abandono por parte del clan. Cuando una persona es abandonada por su familia, por cualquier motivo, o es expulsada de un trabajo, cuando todos en el trabajo nadie lo ayuda ya y es expulsado finalmente, esto produce mucho miedo, porque es como ser expulsado de la cueva, ser expulsado de la manada, del clan, de la tribu. Y entonces volvemos a lo mismo. La persona que es abandonada, el lobo sin manada, pues va a ser presa de otros lobos, ¿no? Aunque sea un lobo, aunque sea el lobo alfa, ¿ok? Entonces, el miedo a ser echado de la tribu de trabajo, el miedo a ser echado de la tribu trabajo, significa ya no tener la carne para llevar a casa, ya no tener el sustento, y esto lo puede llevar a un abandono de sí mismo y al autoexilio. El miedo a ser echado de la tribu familia es el más arraigado de todos, porque trabajo hay muchos trabajos, pero tribu, familia, solamente hay una. Entonces por eso está tan arraigado el inconsciente familiar y nos impide hacer tantas cosas. Por eso el miedo al éxito, el miedo al fracaso que hablé hace unos momentos. Y bueno, eso es lo que nos lleva a hacer. Miedo al compromiso o a la intimidad. Muchas mujeres me han comentado esto, que pues las parejas no tienen ya
ya no tienen ganas de hacer compromiso, le tienen miedo al compromiso, ¿no? Y bueno, ahora hay una situación, ya no es solamente de los machos de la especie humana hacer un compromiso con una hembra, no. También existe miedo por parte de las hembras a contraer un compromiso con una persona, ya sea con una persona y formar una familia con esa persona por varios motivos. Antiguamente las mujeres, las hembras de la especie humana, se quedaban en casa y ahí cuidaban de los críos. El día de hoy ya no hay ya no hay esa misma comodidad o esa misma opción, sino que la hembra tiene que salir a cazar también, debido a que la economía o la carne es más escasa. Ya no existe la posibilidad de quedarse en casa cuidando a los críos. La carrera por el éxito profesional hace que sea prioridad número 1 el obtener el sustento. Ya no tener crías, sino obtener el sustento. Entonces, la pareja cambió de rol, cambió de ser la pareja una parte muy a ver, espérenme un segundito. Configuración, notificaciones. Ya, ok, perdónenme, es que llegan mensajes. Ok, entonces ya pasó de ser lo más importante la pareja para formar una familia, y eso que sea la base de la sociedad, ya pasó a segundo término. La pareja ya pasa a ser como una comodidad, como a ser un placer, o sea, estar con la persona, con la pareja, pero por placer, ya no por compromiso, y durante un tiempo. Solamente en las buenas, cuando las cosas se empiecen a poner interesantes, o que ya no me guste la pareja, entonces ya termino con esa pareja y voy con una nueva, ¿no? Entonces, la familia ahora ha sido más enfocada a la convivencia social con los amigos, y curiosamente se valoran los aspectos como la libertad, el esparcimiento, los viajes, la diversión, la convivencia social, más que formar una familia. Es más importante la diversión que el compromiso. Se sustituyen los hijos por mascotas que requieren un compromiso mucho menor y no requieren de tantos cuidados ni inversión financiera como un hijo humano. ¿Ok? Entonces, las libertades personales, sexuales, se perderían con un matrimonio o con una pareja estable. Y aún más con los hijos. La vida es mucho más sencilla sin estos aspectos. ¿Okay? Entonces, ahí viene el miedo a perder mi libertad, el perder mis diferentes opciones, ¿no? La opción de probar varios machos o tener varias hembras a disposición. Eso se perdería, y pues eso no es conveniente para la ideología de hoy. ¿Ok? El dinero se invierte en placeres y necesidades personales, no se reparte, aunque igualmente se gasta. Pero se hace en cosas personales. Ya no se va el dinero en qué, quién sabe. Ya las personas que ganan su propio dinero ya lo invierten en ellas mismas. Entonces, para el hombre, una hembra requiere cada hembra requiere de inversión financiera. Y esto representa supervivencia, debido a la idea,
a la ideología de escasez del dinero, el macho elige asegurar su propia supervivencia que el de una pareja, el de una mujer, y mucho menos si tiene hijos, pero mucho menos que sean sus hijos, ¿ok? Entonces, el aparearse con mujeres satisface su instinto básico de supervivencia, pero para esto se necesita dinero. Se necesita dinero. El otorgarle todo el dinero a una mujer significa disminuir sus probabilidades de aparearse con otras hembras. Hola Yehu, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar acá. No había visto en el directo pasado tu saludo. Quién sabe por qué no me lo puso tú. Pero bueno, ¿cómo estás? Entonces, estos miedos sociales son una causa secundaria de toda la información que la Matrix está generando todo el tiempo. La Matrix nos dice que debemos de tener tal posición financiera, conocer tal lugar, vivir una vida de Instagram, como yo lo he mencionado varias veces, tener el último teléfono de Apple, tener el coche más equipado o de buena marca, como lo he dicho muchas veces, ropa con letreros lo más grande posible, y bueno, en eso se invierte mucho dinero, y en sí, como lo había mencionado en los directos de Matrix, el dinero es el medio por el cual la Matrix mantiene esclavizados a las personas dentro de ella, trabajando continuamente para pagar las deudas que la misma Matrix genera esas necesidades en la mente de las personas. Entonces, pues básicamente ese es la cuestión con dice, los perros también cuestan, claro, menos que un hijo. Dice Maribel, también cuestan. Sí, claro, es lo que dije. Los perros requieren una inversión mínima. O sea, comparación de un hijo, simplemente el tiempo de vida que necesita, el tiempo de vida de un perro pues es mucho menor. Y pues los perros no cambian de tenis cada 3 meses. No requieren de una educación escolarizada, no requieren de atención médica continua. Bueno, a veces sí, pero definitivamente no es la inversión de un pediatra y un veterinario, pues no es la misma. En especial cuando los perros pues no tienen, tienen necesidades especiales, pero es muy raro el caso. Y en los niños pues sí existen muchas cuestiones que hacen que esa inversión crezca de manera exorbitante, ¿no? Todo se basa en la oferta y la demanda. Los perros pues básicamente no necesitan pañales, no necesitan loción para sus pompis, no necesitan fórmula y todas esas cosas pues sí son muy caras. Las personas que tendrán hijos pueden decirme qué tanto. Bueno, mejor no me digan, porque si hacen la cuenta de cuánto han gastado en sus hijos va a ser como un shock. Entonces, vamos con los miedos a perder la vida. ¿Por qué digo los miedos a perder la vida? Los miedos a perder la vida son todas esas acciones que nos pueden llevar inconscientemente a morir, aunque no sea así. Hace unas semanas posté algo en Instagram
Era un video en el que una muchacha se avienta de un globo y está muy alto, o sea, es una altura muy grande. Entonces, esto genera el aventarse de un paracaídas. Es uno de los miedos más grandes que existe. ¿Por qué? Porque es el miedo real a morir. El bungee jump, para las personas que lo han hecho, la primera vez pues genera muchísima adrenalina. Y esto viene determinado por el miedo a morir. O sea, si tú caes, el inconsciente animal no entiende que que una caída no te va a matar. Estamos hablando de un cerebro que tiene alrededor de 20,000 años, ¿no? Entonces, como lo dije antes, el cerebro la biología humana no evoluciona tan rápido. Sigue siendo lo que he dicho antes, si seguimos estando en las cavernas, seguimos siendo cromañones, seguimos siendo neandertales. Entonces, para un neandertal, explícale que para ese cerebro que va a caer y que no se va a morir, la primera vez es complicado, pero después se genera una adicción a la adrenalina. Por eso las motocicletas, los mismos saltos de altura. Hace tiempo, no lo posteé, sí lo hice, no sé, posteé, no sé, no me acuerdo, una persona tiene el récord del salto más alto, en caída libre, y se aventó en una sonda espacial, o sea, en un traje de astronauta. ¿Por qué? Porque es tanta la necesidad de la adrenalina. Por eso las personas luego hacen cosas locas, ¿no? Las personas que manejan autos muy rápido, que también esto los lleva a delinquir, ¿no? Por la misma adrenalina de no ser atrapados o de hacer cosas potencialmente peligrosas. Gente que tiene sexo en la vía pública, ¿no? Que no los vayan a ver, o cosas de ese tipo, generan una adrenalina que va siendo adictiva. Entonces cada vez va aumentando esta necesidad por experimentar esa droga que nosotros mismos generamos, ¿ok? Y varias personas en el grupo de lectura, estoy en un grupo internacional de lectura, me preguntaron, entre ellos Rafael, me acuerdo, y otras 2 personas. Quiero comentarles, hace poco tuve una paciente que tenía ese mismo miedo a manejar. Entonces, esto quiero decirles que este miedo incluye, desde mi punto de vista, 2 partes. Una parte que es el miedo a la muerte, pero otra parte es de lo que yo les mencionaba, es un miedo inconsciente familiar, y es muy importante. Este miedo es el componente más importante. Entonces, en este aspecto hubo una muerte muy significativa que sacudió el árbol familiar, y en el pasado, que estuvo relacionada con los automóviles, con un automóvil, fue atropellado por un automóvil, tuvo un accidente automovilístico, algo así, le cayó un automóvil encima, pero básicamente es el accidente automovilístico. Falleció esta persona manejando un automóvil, o dentro de un automóvil que iba en movimiento. Hace poco, como les comentaba con esta paciente, ella tenía un miedo
inconsciente. Ella había manejado mucho tiempo, muchos años, y sin embargo de repente empezó a generar un miedo a conducir, un miedo inexplicable. Todos los miedos que nosotros generamos tienen un origen, y un origen muy evidente. Nada más que a veces está muy escondido. Hay que ir a buscar. En mi consulta, lo que yo hago es, primero voy a pedir todos los datos de las personas. Primero investigar cómo está el asunto, qué es lo que pasa, de qué tienen miedo, qué les afecta, o qué los detiene, lo que ustedes gusten. Y después hay que hacer una indagación, una investigación de todo su entorno familiar hasta donde ellos puedan investigar. ¿Por qué? Porque en esa información están escondidas pistas de dónde viene ese miedo. ¿Ok? En algunas ocasiones, el miedo viene de más atrás. Pero en muchas de las ocasiones, o sea, de más atrás me refiero antes de esta vida. Esto se llama el proyecto sentido y viene por los papás o por los abuelos. Pero en este caso, la situación es que había muchas coincidencias con una muerte reciente de, hola, ¿qué tal? Fruti, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Ya te uniste a Facebook? Ya, creo que ya. Ok. Entonces, el miedo vino porque un muchacho, bueno, ella llegó conmigo y tenía un tobillo fracturado, roto, perdón, luxado, algo así, ¿no? Entonces, llegó conmigo y resulta que ella iba a tener un examen de manejo para sacar su licencia para conducir. Y el inconsciente funciona de esa manera. Cuando nosotros no podemos resolver algo aquí, tenemos un miedo atorado, una situación atorada aquí, el inconsciente corporal dice, ok, no te preocupes, no lo puedes resolver en ese tiempo, tienes un tiempo para poderlo resolver, pero si tú no puedes resolverlo en ese tiempo, la biología se va a hacer cargo y te lo va a resolver de una u otra manera. Entonces, esta biología te va a decir, perfecto, no quieres ir a hacer el examen de manejo, muy bien, voy a hacer algo para que tengas una razón para no hacerlo. Y entonces, ¡pum!, se cae esta mujer y se lastima el tobillo, se lo fractura o se lo luxa, no me acuerdo qué pasó. Pero lo muy interesante de este caso es que a lo largo de su vida había sufrido 5 veces la misma fractura en el mismo pie. Entonces me fui a investigar ahí y detecté algunas cosas, algunos eventos pasados en su vida terrenal actual, en los que había habido un momento de decisión muy fuerte y ella, voy a usar una palabra que ejemplifica muy claramente esto, ella no quería dar ese paso adelante, ¿no? Entonces, investigando más a fondo, más atrás, qué es lo que había pasado, resulta que un vecino de ella había tenido un accidente automovilístico y falleció. Uno podría pensar, bueno, pero ¿cómo me puede afectar el que mi vecino haya fallecido en un accidente automovilístico? ¿Por qué yo estoy presentando esta situación? Bueno, investigamos más a fondo
Y resulta que ella misma años atrás había tenido, y aquí entran todas las coincidencias, bueno, todas las partes del rompecabezas. Entonces, ella años atrás había sufrido la muerte de su propio hijo, de la misma edad que el muchacho. No recuerdo si también fue en un automóvil, no lo recuerdo, pero para el inconsciente, el muchacho, el vecino, no fue el que falleció, sino el propio hijo de esta mujer era el que despertó al inconsciente arcaico y le recordó lo peligroso que son los automóviles y qué significa la muerte. Entonces, bueno, ya se hicieron un trabajo de hipnosis profunda y se hizo un poco de varias cosas. Quiero decirles que estos son aspectos muy generales, muy generales. Cada persona reacciona diferente. Cada persona reacciona distinto de acuerdo a su ideología y al momento particular de vida que están pasando. Para una persona no es lo mismo el fallecimiento de la madre a los 57 años, o sea, que tu mamá de 78 años fallezca y tú tengas 57, si eres una persona con todas tus capacidades, que después de haber sufrido un evento muy parecido, si la mamá fallece de un infarto o de 2 infartos y tú sufres 2 infartos 15 días antes, entonces el impacto emocional es multiplicado muchas veces. No es lo mismo. Y es lo que yo les mencionaba en el directo pasado, precisamente. Los miedos, tenemos miedos inconscientes. Y el miedo más grande que existe es el miedo a morir. Y este miedo va teniendo diferentes matices a lo largo de la vida. Generalmente, conforme vamos aumentando en años, el miedo a morir va aumentando también. Es muy improbable que un muchacho de 16, 17 años tenga ese miedo a morir. Por lo regular son más temerarios, ¿no? Somos más temerarios, hacemos cosas que difícilmente haríamos a los 35, 40, o cuando tenemos un hijo, ya no andas en moto, ¿no? Por lo menos la mayoría de la gente ya no tiene esas actividades. ¿Por qué? Porque existen nuevos miedos. ¿Qué va a pasar de mi hijo si a mí me sucede algo? ¿Ok? Entonces, los miedos nos van moldeando las conductas a lo largo de la vida. Vuelvo a repetir, estas son generalidades. Cada persona se tiene que tratar de manera particular. Entonces, miedo a la oscuridad. Miedo a la oscuridad. Entonces volvemos a lo mismo. Todo lo que provocó muerte se va a detener. Y todo lo que provocó vida va a continuar teniendo luz verde en el claro. Ese es el inconsciente familiar. Somos una uva que pertenece a un racimo, que pertenece a una vid, y esa vid pertenece a un viñedo. Nosotros somos la uva, nuestra familia es el racimo, y el racimo pertenece a algo más grande. Y el viñedo sería algo parecido a el inconsciente colectivo del que hablaba Carl Gustav Jung. ¿Okay? Miedo a la oscuridad. Bueno, pues cuando somos pequeñitos tenemos un miedo inherente, o sea, un miedo natural a la oscuridad. ¿Por qué? Ya lo había explicado, porque nuestros ancestros, al meterse a una cueva, no tenían fuego para ver, ¿no? Entonces, iban hacia adentro y no sabían si allá adentro había una serpiente, había un alacrán, había una araña, o había algo más grande, ¿no? Como un oso,
una jauría de lobos, ¿no? Entonces, la oscuridad, ¿qué significa? Volvemos a lo mismo, miedo a morir. Entonces, el inconsciente neandertal ve oscuridad y dice, no, ahí no me metas, porque ahí vive un oso y me va a matar. Suena ridículo, pero así funcionamos, somos animales. El miedo a la mutilación. Muchas personas, cuando yo lo he visto, yo he pasado por situaciones médicas, ustedes saben, bueno, para los que no sepan, mi hermano falleció de cáncer y es una situación médica muy intensa. Entonces, para mí, el que alguien pierda un brazo o un pie, pues no tiene el mismo impacto emocional, ¿no? Pero para esas personas, para alguien que pierde un brazo o un pie, sí es muy impactante porque volvemos a lo mismo, somos animales y un animal que no tiene un pie es una presa muy fácil para los depredadores. Volvemos al mismo tema, todo es supervivencia, ¿ok? Pero al final del día, yo estuve pensando en todos los miedos que podemos tener como especie, como personas, y llegué a una conclusión muy curiosa. Todo esto provoca, todos los miedos, de alguna u otra manera, son provocados por el miedo a la muerte, a la supervivencia, pero muchos miedos son determinados por los daños y prejuicios que pueda sufrir nuestro ego con relación a esa situación. Me explico. Cuando nos sentimos humillados o pasamos una vergüenza, sí existe el miedo, como ya lo expliqué antes, a la muerte, ¿no? La vergüenza es, ¿no? Pues tú eres un animal débil y no mereces estar aquí, entonces eres expulsado y allá te mueres, ¿no? Pero en sí es ese daño a mis expectativas que yo tengo. Por ejemplo, yo quiero poner un negocio, pero no sé, tengo miedo a fracasar en el negocio. Entonces me levanto cada día pensando, ¿qué tal si este negocio fracasa? ¿Ok? En el siguiente capítulo, porque ya no me va a dar tiempo, voy a hablar de cómo podemos usar el miedo como herramienta para tener a nuestro favor, una herramienta a nuestro favor, y cómo tener éxito apoyándonos en el miedo. Pero ese es en el siguiente capítulo, ya es el último. Entonces, el ego tiene muchas creencias y muchos estándares que no tienen que ser tocados. El ego se siente amenazado porque no se cumplan las expectativas que el mismo ego se forma. Entonces, si yo voy a poner un restaurante, entonces yo quiero que sea, si voy a poner una cafetería, yo quisiera que fuera como Starbucks, ¿no? Que es muy complicado, pero ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero mi ego me va a decir, no, es que no tienes esto, te falta esto, esa es una cadena muy grande, y todas esas pensamientos, ayer escribí precisamente de los pensamientos parasitarios, son esos pensamientos que solamente te chupan energía y te inyectan por abajo miedo. Ajá. Porque en sí, en el libro en mi libro que está en Amazon, de los ingredientes para el éxito, hablo de la bola blanca y la bola negra. Es un ejercicio que yo diseñé en el que al consultante le pido que imagine una bola blanca en un espacio blanco, una bola negra en un espacio blanco, y luego que esa bola cambie de color.
y es todo el ejercicio. Esto lo hago con la intención que el consultante o el paciente se dé cuenta de que el cambio de color es solamente un pensamiento, y el pensamiento no cuesta nada. Esto es muy fácil para algunas personas, pero cuando cambio de una pluma a un castillo, ya ahí la cosa se empieza a poner más interesante, porque las personas creen en su psique que es más difícil imaginar un castillo que una bola negra, y no es así. El miedo es solamente una percepción mental que nos impide hacer algo, pero es solamente una percepción. Estás a un pensamiento de estar fuera del miedo. Tú decides si pensar, es como yo siempre lo digo, se lo digo a mi ahijado, se lo digo a todo mundo. En lugar de pensar en la bola negra, piensa en la bola blanca, pero nuestro ego, ahí es donde juega un papel determinante. Desde niños nos educan para pensar que no somos capaces, que hay alguien mejor que nosotros, que no somos merecedores, y a pensar en la carestía. Ese pensamiento de carencia del que yo hablaba antes, ayudado por las religiones, te hace titubear, te hace no sentirte apto. Inmediatamente piensas, es que para eso que yo quiero se necesita X, Y, Z, ¿no? Y las personas que tienen éxito en la vida, y eso lo hablo claramente en el libro, solamente son las personas que hacen las cosas. Hacen las cosas y no lo piensan. Como siempre les recomiendo libros, si pueden, si no lo leyeron, léanlo. Si no, la película está en YouTube, dura poquito, como 30 minutos, 20 minutos. Se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Yo prefiero leer el libro, pero a mí me gusta leer. Si no, véanla, busquen en YouTube ¿Quién se ha llevado mi queso? Y vean la diferencia entre los hombres y los ratones. Es que los ratones no piensan, simplemente ejecutan. Cuando se acaba el queso de la central quesera Q, los ratones ven que ya no hay queso, confían en sus instintos, empiezan a oler y llegan a una nueva central quesera. Y los hombres, a diferencia de los ratones, no confían en sus instintos, se quedan estacionados ahí esperando a que regrese el queso que ya se acabó. Y estamos viviendo una situación parecida en esta época, en las que las personas están siendo despedidas y todo el sistema social y económico está cambiando, y las personas se sientan a esperar el queso que ya se acabó y que ya no va a haber más de ese queso. Va a haber otros quesos nuevos, pero necesitas pararte, sacudirte el miedo y empezar a hacer cosas nuevas. ¿Cuáles cosas nuevas? No sé, no lo sé. Depende de lo que tú quieras hacer y de lo que tú quieras lograr. Pero algo que va a detenerte siempre son tus pensamientos parasitarios de miedo, que te presenten imágenes ficticias de lo que puede salir mal. ¿Ok? Entonces, voy a terminar con esto. Jesús decía en Mateo 6:34: así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propia fatiga y su afán. Así es de que nunca te preocupes acerca de lo que va a pasar el día siguiente, porque el día siguiente te aseguro que va a traer cosas que no te imaginabas. Entonces, en el siguiente capítulo voy a hablar de lo que es el miedo a la pérdida, el miedo ficticio a la pérdida, y empezaré a hablar de cómo puedes usar tus miedos para poder salir adelante y aprovechar esa inercia que te detendría en otro capítulo de tu vida. ¿Ok? Muchas gracias por haber estado acá. Mi nombre es Bruno Caballero
Gracias a Lau, gracias a Yolanda, gracias a Yehu, a todas las personas que se unieron, gracias a Vida Dayara, gracias a Pau. Y bueno, estamos aquí. Espero verlos el siguiente jueves, ya para terminar con esta cabeza de hidra. Por favor, mándenme sus comentarios a brunocaballero@yahoo.com o a contacto@brunocaballero.com. Los que los vean. A Lupis, muchas gracias por estar aquí. Los miedos que tengan, los miedos a los hijos, los miedos a perder el trabajo, los miedos a qué va a pasar en esta nueva realidad que estamos viviendo, háganmelos llegar. Si quieren, los podemos tratar en el siguiente capítulo, y creo que vale la pena, porque el miedo es la sensación más inútil y más nociva que podemos tener en la vida. Yo les invito a analizar de dónde vienen sus miedos, y en la siguiente entrega les voy a dar muchos tips que van a poder usar de manera muy práctica para poder ir más allá de sus miedos. Bueno, pues muchas gracias. El día de mañana es viernes. Espero que tengan un gran fin de semana, que disfruten con sus seres queridos, sus familias. Acuérdense que la vida es hoy, y lo que pasó ayer ya se quedó, es una ilusión, y lo que va a pasar mañana, pues es humo. Entonces, vivan el hoy, que su vida tiene, como dije, un solo día, y ese día es este. Muchas gracias, cuídense, que estén muy bien. Hasta luego.